Continuamos analizando los sistemas y las estrategias de análisis espectral de las que ya empezamos a hablar en el capítulo anterior. Si relacionamos las elipses de McAdams con la temperatura de color correlativa y la desviación de la curva de Planck, delta UV, en el diagrama de cromaticidad Xie en su versión 1976, veremos que las elipses de McAdams dejan de ser elipses para ser prácticamente circunferencias. No son realmente circunferencias, pero muy parecidas. Lo interesante es que podemos establecer una equivalencia y una proporción. En la mayoría de los casos, al utilizar este diagrama de cromaticidad Xie en 1976, vemos que cada paso de las elipses de McAdams se corresponde con un índice de desviación de la curva de Planck con un delta UV de aproximadamente 0,001, más o menos 0,01, es decir, que es una desviación mínima de 0,001 hacia el eje superior, que tendría una ligera dominante verde amarillenta, o hacia el eje inferior de la curva de Planck, que tendría una dominante púrpura o magenta. Pues bien, ya digo, con este tipo de desviaciones los fabricantes elaboran una suerte de cuadriláteros alrededor de la curva de Planck. Y teniendo en cuenta las tolerancias que consideran aceptables, van incluso más allá y son más estrictos que las tolerancias que establece la ANSI, la organización o el Instituto de Sistemas Estandarizados de Estados Unidos, y lo que hacen es que determinan que los únicos diodos LED que se pueden utilizar en iluminación profesional, sea cine, televisión, etcétera, etcétera, tienen que encajar dentro de estos cuadritos alrededor de la curva de Planck que estén en una tolerancia de más o menos 0,0054. A este tipo de cuadriláteros alrededor de la curva de Planck en el diagrama de cromaticidad que hemos visto en 1976 se les llama cestas, o en inglés bin. Todas las fuentes de iluminación profesionales de diodos LED tienen un número específico de bin. Es la otra numeración, aparte del número de serie, que identifica en concreto a esa fuente. ¿Por qué existe ese número concreto de bin? Porque de esta manera los clientes que compran esa fuente pueden encargar, cuando tengan que sustituirla, otra que tenga exactamente el mismo número de bin. Esto a lo mejor no es tan importante cuando estamos hablando de una serie de fuentes que alquilas para un rodaje, pero es extremadamente importante cuando lo que tienes es una parrilla, tienes un plató, por ejemplo, y tienes una serie de fuentes que tienen un bin específico cada una de ellas, o en la medida de lo posible el mismo bin, todas las que puedan, y a partir de ahí, cuando vayas sustituyéndolas en el futuro, porque los LED también mueren en algún momento, aunque probablemente nosotros lo hacemos antes, pero en algún momento mueren, hay que buscar el mismo número de bin. Y esto ocurre porque para conseguir un bin preciso dentro de los cuadriláteros que hemos dicho de la curva de Planck, hay que elaborar muchos diodos LED. Es un poquito, vamos a compararlo, como buscar diamantes. Aproximadamente se estima que de cada 10.000 diodos LED que se fabrican, solo entre 130 y 150 entran dentro de los bines tolerables alrededor de la curva de Planck para iluminación profesional. No deja de resultar curioso que la mayoría de los fabricantes, aunque lo indican en sus páginas, no indiquen en la fuente exactamente el número de bin. Deberían tener la obligación de hacerlo, pero como podemos ver, en este caso, por ejemplo, esto es un Dedolite de LED 4, viene indicado directamente en la fuente. El número de serie vendría aquí y aquí tendríamos el bin. En el mundo hay un número de fabricantes de diodos, que no de fuentes de iluminación, de diodos LED, muy limitado, y el 90% vienen del mismo país, China. Entonces hay que tener presente que ellos son los que ofrecen a los fabricantes de fuentes de iluminación los diodos, y es bastante común cada día más que nos encontremos con una gran cantidad de fuentes que básicamente tienen diodos del mismo fabricante. Aquí hay dos opciones posibles: hay fabricantes que piden simplemente por catálogo, y hay fabricantes que van un poco más allá, son más tiquismiquis y diseñan las especificaciones concretas que quieren para los diodos, y estas mismas compañías fabrican los diodos según esas especificaciones. Recordemos lo que hemos dicho, de que si de cada 10.000 diodos LED aproximadamente entre 130 y 150 pueden encajar dentro de los bines aceptables para iluminación profesional de cine y televisión, la putada para los fabricantes de fuentes de iluminación que tienen que comprar los diodos es que no pueden pedir única y exclusivamente esos 130 o 150. Los pueden pedir, pero van a tener que pagar el equivalente a 10.000.
Bien, hemos hablado ya de la estabilidad de color. El siguiente paso es la consistencia de color. El mayor problema es la falta de consistencia de color. La falta de consistencia entre distintas fuentes, el mismo tipo de fuente, pero distintas unidades. Hay obviamente dos tipos de inconsistencia por eje. Hemos dicho siempre que el color en las fuentes de iluminación depende de los dos ejes alrededor de la curva de Planck. El eje lateral, que es el de la temperatura de color correlativa, y el eje que va perpendicular a la curva de Planck y que es el eje de la desviación de la curva de Planck o delta UV. Pues bien, el primero de ellos, si nos movemos y hay falta de consistencia en él, tendría dos tipos de inconsistencia. Inconsistencia fría, cuando tiene las dominantes tirando más bien hacia el azul oscuro, o cálida, cuando las dominantes son hacia el extremo naranja u rojo. Y también tenemos la típica inconsistencia que depende de la desviación de la curva de Planck hacia arriba, que en ese caso sería una inconsistencia más bien verduzca, y la inconsistencia magenta cuando es hacia abajo de la curva de Planck. Es decir, que tenemos estos cuatro tipos de inconsistencia: cálida, fría, verde y magenta. El principal factor que provoca que haya inconsistencia de color entre varias fuentes LED del mismo tipo es la temperatura de operación, alguna variación demasiado grande en este tipo de temperaturas. ¿Por qué se produce? Se puede producir por distintos elementos, o bien por los materiales que se han empleado para la fabricación de la propia fuente, o bien por los materiales que se han utilizado para la fabricación de los diodos que van en la matriz de esa fuente, o bien también por el entorno en el que están situadas esas fuentes. Es decir, que todo esto contribuye a que la temperatura de operación no sea la óptima, sea demasiado baja o demasiado alta, o haya las diferencias suficientes entre distintas fuentes del mismo tipo para que cada una dé un color ligeramente diferente. Por último, hay que tener en cuenta también que otro elemento que influye muchísimo en los cambios de la temperatura de operación no es solamente el entorno en el que estemos o los materiales, sino la frecuencia de la corriente eléctrica que se está utilizando, que en algunos países, y no miro a ninguno en concreto, es como una gincana y da saltos todo el tiempo. En lo que respecta al tercer componente que hay que tener presente para evaluar las fuentes, que es el mantenimiento de lumen, es decir, medir la depreciación del flujo radiante según va pasando el tiempo, lo que hay que asegurarse aquí es de que estamos respetando las mediciones que hemos visto en un test que se realiza a todas las fuentes de iluminación profesionales LED, que se llama test LM80. Este test, elaborado por la Sociedad de Ingenieros de Iluminación de Norteamérica, o IESNA, que es básicamente el acrónimo en inglés, como siempre, consiste en tres tipos de mediciones de temperatura en el núcleo de las matrices LED de la fuente de iluminación de turno. Se mantiene en un entorno controlado con temperatura ambiental externa de 25 grados y se realizan mediciones de aproximadamente las primeras 6.000 horas de uso de esa fuente de iluminación. Lo que se hace es establecer tres mediciones concretas, con el núcleo a temperaturas de 55 grados, que por regla general se estima que no es suficiente para un rendimiento óptimo, 85 grados, que ya estaría absolutamente en el límite y sería perjudicial para la vida del diodo, y una tercera temperatura que elige el propio fabricante de la fuente y que normalmente suele oscilar entre los 100 y los 105 grados centígrados. Aproximadamente a 100 grados centígrados la mayoría de los diodos LED sufren muchísimo, por no decir que directamente petan. Así que este es un poco el motivo por el cual se hacen las pruebas. Una con muy baja temperatura, una con una temperatura ligeramente por encima de la media para ver si de verdad afecta o no al rendimiento del LED, y una que es absolutamente extrema y con la cual es muy probable que el LED se muera. Las mediciones se hacen, ya digo, son aproximadamente 6.000 horas y se realiza una lectura de datos cada 1.000 horas. En esto consiste, muy a grosso modo, el test LM80, que nos dice cómo es el mantenimiento de lumen en las fuentes LED. Contrariamente, y esto es curioso, a la mayoría de las fuentes de iluminación donde la depreciación del flujo radiante se produce sobre todo al final, en las últimas horas de vida útil de esa fuente, en los LED los cambios ocurren sobre todo al principio. Se sabe que existe en casi todos los casos una ligera desviación, una dominante azulada en las primeras 500-600 horas de uso, y a partir de ahí
es muchísimo más estable y no tiene apenas dominantes, siempre teniendo en cuenta que estemos respetando uno de los bines que estén dentro de las tolerancias necesarias para la iluminación profesional. Lo interesante también es que a partir de 6.000 horas no hay mediciones porque no se hace el test oficial. Las mediciones independientes estiman que la depreciación absolutamente inaceptable comienza a partir de las 20-22.000 horas de uso.